Yo clavé el cuchillo en la mesa de roble en Sestrel, justo en el centro del contrato que sellaba mi ruina, mientras mi madre gritaba que era una desagradecida. En ese instante, juré que no solo recuperaría lo mío, sino que los vería arrodillados, suplicando por las migajas de un imperio que ellos creían suyo. Y lo peor, ni siquiera sabían que el veneno ya corría por sus venas, lento y letal. Porque yo, Elena Vargas, había renacido de las cenizas como la dueña invisible de todo. El sol de Madrid se filtraba a través de las cortinas de encaje en la sala de la casa familiar, un palacete en el barrio de Salamanca que olía a jazmín y a secretos rancios. Era el día de mi 30 cumpleaños, pero nadie lo mencionaba. Mi padre, don Rafael Vargas, el patriarca de la cadena hotelera Vargas Luxe, estaba sentado en su sillón de cuero, con los ojos hundidos en los papeles que acababa de firmar. Mi madre, Carmen, revoloteaba alrededor como un cuervo elegante, ajustando su collar de perlas mientras lanzaba miradas de reojo a mis hermanos, Javier, el mayor, con su sonrisa de tiburón, y Lucía, la mediana, que siempre había sido la favorita, con sus uñas perfectas tamborileando en la mesa. Elena, hija, esto es por el bien de la familia, dijo mi padre con esa voz ronca que usaba para cerrar tratos millonarios. Extendió el documento hacia mí. Un acta de exclusión total de la sociedad familiar. Has distraído recursos. Tus ideas locas sobre sostenibilidad y empleados locals no encajan en nuestro modelo. Javier tomará el relevo como CEO. Tú. Bueno, tendrás una compensación modesta. Suficiente para que vivas cómodamente en algún pueblo olvidado. Mi corazón latía como un tambor de guerra en el pecho. Distraída, había sido yo quien modernizó el hotel principal en Barcelona, quien negoció con inversores extranjeros para expandirnos a la Costa Brava. Mientras Javier dilapidaba fortunas en fiestas y Lucía robaba clientes con sus coqueteos calculados. Yo sudaba noches enteras equilibrando libros contables que ocultaban sus deudas. Pero ahí estaba. El golpe final, me echaban como a un perro callejero, sin una palabra de gratitud, sin un abrazo de mi madre que siempre me había mirado como si fuera una mancha en su linaje puro. Esto es lo que merezco por salvarnos de la quiebra en 2018. Espeté, mi voz temblando no de miedo, sino de una rabia que subía como bilis. Javier soltó una risa seca, esa que reservaba para cuando ganaba una partida de póker. Hermana, el mundo de los hoteles es para lobos, no para soñadoras. Vete a plantar olivos en Andalucía si tanto te gustan las causas perdidas. Lucía intervino con su tono meloso, falso como el oro chapado de sus joyas. Elena, no lo tomes personal. Es negocio. Papá necesita estabilidad. ¿Y tú? Bueno, siempre has sido la rebelde. Sus palabras eran dardos envenenados, recordándome las noches en que me había delatado ante nuestros padres por desviaciones éticas, como cuando rechacé un soborno de un constructor corrupto. Ella, en cambio, había aceptado uno y lo había convertido en su fondo de retiro secreto. Me levanté, derribando la silla con un estruendo que hizo eco en las paredes forradas de retratos familiares. En uno de ellos, yo era una niña de 10 años, sonriendo con un ramo de flores silvestres, el mismo día que plantamos el primer hotel en Toledo. Ahora, esa niña me devolvía la mirada acusadora desde el marco dorado. Estabilidad, repetí, escupiendo la palabra como veneno. La estabilidad de un castillo de naipes construido sobre mentiras. Disfruten su reino, porque yo no seré parte de esta farsa. Salí dando un portazo que resonó como un trueno, el contrato arrugado en mi puño. Afuera, el tráfico de la Gran Vía rugía indiferente, pero en mi mente ya se forjaba el plan. No era solo rabia, era una claridad cegadora. Llevaba meses, en secreto,
Tejiendo mi re. Un inversor anónimo yo misma. A través de una sociedad offshore en las Islas Caimán, había comprado acciones minoritarias de Vargas Luxe. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte vendría después. Caminé sin rumbo por las calles empedradas del centro, el sol quemándome la piel como si quisiera recordarme que aún respiraba. Me detuve en una cafetería cutre cerca de la Puerta del Sol. Pedí un cortado amargo y saqué mi teléfono. Un mensaje de Marco. Mi ex socio y único confidente, lo siento, Elena. ¿Pero estás bien? Recuerda. La venganza es un plato que se sirve frío. Marco era el intermediario perfecto, un abogado de Valencia, con ojos grises que veían a través de las mentiras y un corazón que latía al ritmo de la justicia poética. Nos conocimos en una conferencia hotelera en Sevilla, donde él defendía a pequeños hosteleros contra gigantes como el nuestro. Ironía del destino, él me había advertido sobre las grietas en mi familia mucho antes de que yo las viera. Frío como el infierno, respondí, adjuntando una foto del contrato rasgado. Su llamada llegó al instante. Elena, no hagas locuras. Renuncia legalmente, pero con estilo. Usa lo que sabes. Hablamos durante horas. Mientras el café se enfriaba y los turistas pasaban ajenos a mi tormenta interna. Le conté todo, cómo Javier había falsificado firmas para desviar fondos a su amante en Marbella. Cómo Lucía había vendido datos de clientes a competidores por un viaje a Ibiza. Y lo peor, mi padre, el gran don Rafael. Lo sabía y lo encubría todo por el legado. Al colgar, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de furia purificadora. La traición no era solo profesional, era personal. Mi madre me había susurrado una vez, en un raro momento de vulnerabilidad, que yo era la hija del error, nacida de una fer fugaz antes de casarse con mi padre. Nunca lo confirmó, pero sus ojos lo decían todo. Ahora, me usaban y descartaban como a un trapo sucio. Pero yo no era esa niña ingenua. Había estudiado en la Universidad Complutense, maestría en Harvard, y aprendido en las sombras de sus intrigas. Era hora de que pagaran. Esa noche, en mi diminuto apartamento en Malasaña, desplegué los planos. Vargas Luxe tenía 12 hoteles, el buque insignia en Madrid, 3 en la Costa del Sol, 2 en las Canarias, y el resto esparcidos como joyas falsas por Cataluña y Andalucía. Mi jugada maestra, una OPA hostil disfrazada. Usando el alias Aurora Holdings, compraría deudas pendientes y accionistas descontentos. Marco manejaría los papeles, yo, la estrategia. El primer paso, infiltrarme como consultora externa en el Hotel de Barcelona, donde Lucía reinaba como gerente. Días después, aterricé en la ciudad condal bajo el pretexto de una auditoría rutinaria. El Hotel Vargas Barcelona era un coloso de mármol y cristal frente al Mediterráneo, con vistas que quitaban el aliento y un personal que me miró con recelo. Señorita López. Me presenté, usando un nombre falso. Lucía me recibió en su oficina panorámica, con una copa de cava en la mano y un vestido rojo que gritaba poder. ¿Qué hace aquí una consultora de pacotilla? Mi hotel es impecable. Sonreí, sorbiendo mi agua con limón. Solo verifico irregularidades financieras, señora. Nada personal. Mientras ella parloteaba sobre sus éxitos, yo anotaba facturas infladas, contratos fantasma. La semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, en mi habitación de hotel irónicamente, en un Vargas Luxe, soñé con sus rostros desfigurados por el pánico. El juego había comenzado, y yo era la reina invisible. Pero el odio no era limpio, me carcomía por dentro. ¿Valía la pena destruir lo que una vez amé? Recordé las vacaciones familiares en el Hotel de Toledo. Risas alrededor de la piscina. Promesas de un futuro unido. Ahora, todo era cenizas.
Y en esas cenizas, yo renacía. La Costa Brava en verano era un paraíso traicionero, aguas turquesas que ocultaban corrientes mortales, acantilados que susurraban promesas de caída libre. Me instalé en un pequeño piso en Cadaqués, alquilado bajo otro nombre, desde donde podía vigilar el Hotel Vargas Cadaqués, el orgullo de Javier. Él lo había convertido en un nido de vicios, fiestas privadas para yates de oligarcas rusos, habitaciones reservadas para tratos sucios. Mi hermano, el lobo alfa, pasaba los fines de semana allí, rodeado de mujeres que no eran su esposa y botellas que no pagaba. Marco llegó un viernes al atardecer, con su maletín lleno de documentos y una botella de Rioja para equilibrar el alma. Cenamos en una taberna local, con el mar rugiendo a lo lejos y el Eroumi a paella flotando en el aire salino. «Tienes pruebas sólidas contra Javier», dijo, desplegando fotos granuladas de transferencias bancarias. «Desvío de 500.000 euros a una cuenta en Panamá. Si lo expones, la junta directiva lo crucificará». Asentí, pero mi mente divagaba. Javier no era solo un ladrón, era mi protector de infancia. Recordaba cómo me defendía de los matones en el Colegio Jesuita de Madrid, cómo me llevaba a escondidas a ver partidos del Real Madrid. ¿Cómo había mutado en este monstruo? No es suficiente, murmuré. Quiero que sienta la soledad que me infligieron. Que pierda todo, el hotel, su reputación, su familia. Marco me miró con esos ojos que desarmaban defensas. Elena, la venganza te consum. ¿Y si te conviertes en ellos? Sus palabras me pinchaban como espinas, pero las ignoré. Él no entendía, esto no era ira ciega, era justicia calibrada. Milímetro a milímetro. Al día siguiente, me infiltré como periodista freelance en una de las fiestas de Javier. Vestida con un traje negro ceñido, cabello recogido en un moño severo. Me colé entre los invitados, actores de telenovelas catalanas, empresarios con acentos guturales, y Javier en el centro, riendo con una rubia 20 años menor que su mujer. «Bienvenida, guapa. ¿De qué medio eres?», me gritó por encima de la música house. «De El eco del mar», improvisé, alzando mi copa de champán falso. Hablámoslo más bien. Él parloteó sobre sus conquistas, cómo había duplicado las reservas con eventos exclusivos. Grabé todo con un pin en el escote. Su voz ebria, confesando deudas ocultas y favores políticos. Papá no lo sabe. Pero sin mis contactos en el ayuntamiento, este hotel sería un parking. Esa confesión fue oro puro. La envié a Marco esa misma noche, mientras vomitaba en el baño del hotel por el asco acumulado. No era solo por Javier. Era por el veneno que se filtraba en todo, camareros explotados, huéspedes ignorantes de las orgías en las suites presidenciales. Mi familia había pervertido el sueño que mi abuelo fundó, hospitalidad honesta en la posguerra, cuando España se lamía las heridas de la dictadura. Días después, el primer golpe cayó. Anónimo. Por supuesto, un artículo en un blog hotelero local denunciaba irregularidades en Cadaqués. Javier lo desestimó como calumnias de competidores, pero las reservas cayeron un 15%. Sonreí desde mi balcón, viendo las luces del hotel parpadear como una herida abierta. Pero el placer era agridulce. Llamé a mi madre esa noche, fingiendo preocupación. «Mamá, oí algo sobre problemas en la costa. ¿Está todo bien?». Su voz era un hilo tenso. «No es nada, Elena. Tú preocúpate por tu vida. ¿Encontraste trabajo?». La indiferencia me cortó como un bisturí. «Sí, algo temporal». «Cuídate». Colgué antes de que las lágrimas traicionaran mi armadura. En la soledad de mi piso, saqué la foto familiar arrugada del cajón. Javier, con su brazo alrededor de mis hombros, lucía, haciendo muecas, yo, en el medio, sonriendo como una idiota. La quemé en el fregadero, viendo las llamas devorar las sonrisas falsas.
Marco me visitó de nuevo. Esta vez con noticias, Aurora Holdings había adquirido el 20% de las acciones dispersas. Estás a un paso de la mayoría. Celebramos con una cena en la playa. Pies en la arena. Estrellas sobre nosotros. Por un momento, me permití soñar con un futuro sin venganza, Marco y yo. Un hotel propio en las Baleares. Lejos de las sombras Vargas. Pero el sueño se rompió cuando vi un mensaje de Lucía en mi teléfono viejo. Si te atreves a jodernos, te arrepentirás. No respondí. En cambio, aceleré el plan. El siguiente movimiento, sabotear el lanzamiento de una nueva ala en el Hotel de Barcelona. Como consultora López, planté dudas en los proveedores, retrasos en entregas, rumores de inspecciones sanitarias. Lucía entró en pánico, llamando a Javier a gritos por teléfono. Los escuché desde la pared delgada de mi oficina temporal, sus voces filtrándose como humo tóxico. Esa puta de Elena debe estar detrás, chilló ella. Javier la calmó, imposible. Está rota, viviendo de limosnas. Rota. La palabra me impulsó. Esa noche, en un bar de mala muerte en el Raval, bebí demasiado absenta y llamé a Marco. Ven. Necesito sentir algo real. Él llegó, y por primera vez en meses, nos perdimos en los cuerpos, en el olvido momentáneo. Pero al amanecer, la culpa me invadió. ¿Estaba usando a Marco como un salvavidas en mi tormenta? Él se fue temprano, murmurando, no te pierdas, Elena. Recuerda por qué luchas. La lucha se intensificó. Un mes después, el escándalo de Cadaqués estalló. Un huésped VIP, un político catalán, demandó por servicios no solicitados en su suite. Mi anónimo había filtrado correos incriminatorios. Javier dimitió temporalmente, su rostro en los tabloides de El País con el titular El heredero caído. Mi padre lo encubrió, pero el daño estaba hecho. Las acciones de Vargas Luxe temblaron, y Aurora compró más. En mi interior, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía, pero también una grieta de duda. ¿Y si mi abuelo, desde su tumba en el Valle de los Caídos, me maldecía por profanar el legado? Desterré el pensamiento. La traición no perdona dudas. El siguiente objetivo, mi madre, la reina de las manipulaciones sutiles. Madrid en otoño era un tapiz de hojas doradas y sombras alargadas, perfecto para conspiraciones. Regresé a la capital como un fantasma, instalándome en un ático anónimo en Chamberí, pagado con fondos de Aurora. Mi padre había convocado una junta de emergencia en la sede central. Un rascacielos de vidrio en la Castellana que reflejaba el cielo plomizo. Me colé como asesora externa. Mi tarjeta de acceso falsificada por Marco. El edificio olía a poder rancio, alfombras persas, ascensores silenciosos. Y en el ático, la sala de juntas donde mi destino se había sellado meses atrás. Entré justo cuando mi padre golpeaba la mesa con el puño. Esto es un desastre. Javier fuera. Lucía con demandas de proveedores. ¿Quién demonios está detrás? Su rostro, surcado de arrugas nuevas, era el de un rey envejecido ante la rebelión. Lucía, con ojeras maquilladas, tecleaba furiosamente en su iPad. Padre, necesitamos un chivo expiatorio. Alguien de dentro. Sus ojos barrieron la sala, deteniéndose en mí por un segundo. Elena, ¿qué haces aquí? Fingí sorpresa, ajustando mis gafas de montura gruesa. Señora Vargas, soy la consultora enviada por el Consejo para auditar. Neutral, por supuesto. Mi padre gruñó aprobación, demasiado desesperado para cuestionar. Durante la reunión, absorbí todo, deudas por 10 millones. Inversores retirándose. Un misterioso accionista mayoritario emergiendo. Errore. Sonreí internamente mientras tomaban notas. Después, en el pasillo, Lucía me acorraló.
Su perfume Chanel me asfixiaba. Tú. Sé que estás metida en esto. ¿Crees que no te reconozco con ese disfraz ridículo? Su voz era un siseo venenoso, las uñas clavándose en mi brazo. Hermana, ¿por qué? Papá te dio una salida digna. ¿Por qué traicionarnos ahora? La miré a los ojos. Esos ojos que una vez compartimos en confidencias nocturnas sobre chicos y sueños. ¿Traicionaros? Vosotros me matasteis primero, Lucía. Me quitasteis el aire, el futuro. Ahora, respira hondo, el aire se acaba. Me zafé y caminé hacia el ascensor, su mirada perforándome la espalda. En el lobby, llamé a Marco. Está cerca. Demasiado cerca. Acelera la OPA. Esa semana fue un torbellino de insomnio y café negro. Investigaba a mi madre, la arquitecta maestra de las mentiras. Carmen Vargas, née López, había crecido en un barrio obrero de Valencia, hija de una lavandera y un jornalero. Se casó con mi padre por ambición, trepando de secretaria a consorte reina. Pero su secreto, un vicio al juego en casinos de Marbella. Deudas que Javier cubría a cambio de silencio. Usé detectives privados discretos, caros para confirmar fichas por valor de 2 millones, perdidas en mesas de blackjack. El golpe la pilló en una gala benéfica en el Palacio Real. Anónimo otra vez, un sobre con fotos y extractos bancarios entregado por un camarero sobornado. La vi desde las sombras, su rostro palidecer mientras leía. El collar de perlas apretado en su puño como un rosario de pecados. Corrió al baño, y yo la seguí, fingiendo ser una invitada. Carmen, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Se volvió como un látigo, los ojos inyectados en pánico. Tú, Elena, por Dios, ¿qué has hecho? Esto nos destruirá a todos. Lágrimas reales surcaban su maquillaje impecable. Por un instante, vi a la madre que me arrullaba en noches de fiebre, no a la víbora. Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que la familia es sagrada? Tú la profanaste primero. Tus deudas, tus silencios. Pajen. Salí dejándola rota, pero el eco de su sollozo me persiguió hasta el coche. Marco me esperaba en un bar cercano, con una jarra de sangría. Has cruzado una línea, Elena. Ella es tu sangre. Sangre podrida, repliqué, pero mi voz flaqueó. Bebimos en silencio, sus dedos entrelazados con los míos bajo la mesa. Marco era mi ancla, el único que veía la grieta en mi armadura, el amor residual por esa familia disfuncional. El clímax se acercaba. Errore Holdings lanzó la oferta pública de adquisición, 60% de acciones. Suficiente para control. Mi padre luchó, vendiendo activos menores, un hotel en Granada, para contrarrestar. Pero era tarde. La junta se reunió de nuevo. Y esta vez, yo era la sombra en la cabecera. Lucía irrumpió histérica, es Elena, ella es Aurora, lo supe cuando vi los documentos. Silencio sepulcral. Mi padre se hundió en su silla, el color drenándose de su rostro. Hija. ¿Por qué? Me quité la peluca, las gafas, revelándome. ¿Por qué me matasteis, papá? Me excluisteis como a una extraña, sin saber que yo construí esto con mis manos. Ahora, soy la dueña. ¿Y vosotros? Sois mis empleados. Si queréis quedaros, arrodillaos y suplicad. Javier, convocado por teléfono, colgó maldiciéndome. Mi madre, presente, se levantó temblando. Eres un monstruo, Elena. Igual que yo. Sus palabras me helaron. El salón se convirtió en un circo de acusaciones, Lucía gritando traición, mi padre invocando el legado del abuelo. Pero yo era de hielo, inquebrantable. Firmé los papeles esa tarde. Errore absorbiendo Vargas Luxe. La prensa lo llamó el takeover del siglo.
sin saber la sangre detrás. Esa noche, sola en el ático, el peso me aplastó. Victoria. Sí. ¿Pero a qué costo? Marco llamó, ven a Valencia. Deja esto atrás. Dudé. El teléfono caliente en mi mano. El twist se avecinaba. Invisible aún, pero palpando el aire como una tormenta. Valencia en invierno era un bálsamo engañoso, naranjos desnudos. El Turia seco serpenteando como una vena expuesta. Y el mar Mediterráneo murmurando absoluciones que no merecía. Huí allí tras el takeover, dejando Madrid como un campo de batalla humeante. Marco me instaló en su casa de la Ciudad Bella, un laberinto de calles empedradas donde el pasado franquista aún susurraba en las fachadas. Quédate, me dijo, su aliento cálido contra mi cuello mientras desempacaba. Reconstruye aquí, no en ruinas. Pero las ruinas me seguían. Mi familia contraatacó con abogados feroces, demandando por fraude familiar en los tribunales de Barcelona. Mi padre, desde su exilio temporal en un apartamento modesto en Toledo, dio entrevistas veladas a La Vanguardia, una hija ingata que destruyó un legado. Lucía, despojada de su hotel, se mudó con amantes temporales en Ibiza, posteando en Instagram vidas falsas de lujo prestado. Javier, el más herido, bebió hasta el coma en Marbella, su esposa pidiendo divorcio con custodia de los niños. Yo dirigí a Aurora a la ahora renombrada Elena Luxe desde una oficina minimalista en el puerto valenciano, con vistas al caos de contenedores y yates. Implementé cambios, salarios justos, energías renovables, programas para hosteleros locals. Los hoteles florecían. Reservas subiendo un 30%. Pero cada victoria era un puñetazo al estómago. Un día, un camarero del hotel de Barcelona me reconoció. Señora, es verdad que traicionó a su sangre. Su mirada no era odio, sino lástima. Me sentí desnuda, expuesta. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se colaba en grietas. Soñaba con mi abuelo. Su voz grave contándome historias de la posguerra. Elena. La hospitalidad es dar sin esperar. No un negocio de lobos. Despertaba sudando. El fantasma de mi venganza asfixiándome. Marco notaba las sombras bajo mis ojos. Estás pagando un precio alto. Vale la pena. Nuestras noches se volvieron rituales, cena de fideuá, vino y sexo que era más consuelo que pasión. Él era mi redención tentativa, el hombre que me recordaba que el amor no siempre traiciona. Pero el destino, caprichoso como un torero, preparaba el toro. Una mañana, mientras revisaba correos en la terraza, llegó una carta Manila sin remitente. Dentro, un test de ADN y una nota manuscrita. No eres la hija del error. Eres mía. Tu verdadero padre. El mundo se inclinó. El remitente, un nombre desconocido. Antonio Ruiz. Un empresario andaluz muerto hace 2 años. Adjunto. Un sobrenotarial. Mi madre había tenido un affair con él en los 80. Y yo era el fruto. Mi padre era el que me crió, lo sabía. Y por eso me marginó, no por rebeldía, sino por ilegitimidad. Llamé a mi madre. Voz quebrada. Carmen. Es verdad. Silencio. Luego sollozos. Elena. Lo sentía. Tu padre. Rafael lo supo siempre. Por eso te alejó, para proteger el nombre. Pero yo te amaba, hija. Siempre. Amaba. Pasado. La rabia renació, pero teñida de absurdo. Toda mi venganza, construida sobre una mentira que ellos también cargaban. Colgué y corrí a los brazos de Marco, contándoselo todo entre hipos. Soy un fraude, Marco. Mi imperio se basa en humo. Él me acunó, no. Eres Elena, la que se levantó. Usa esto para sanar, no para odiar más. Pero el odio era adictivo. Planeé el golpe final, una reunión familiar en el Hotel de Toledo.
El primero, el sagrado. Los invité como empleados probatorios, prometiendo puestos si juraban lealtad. Javier llegó primero, demacrado, con resaca. Hermana, ¿qué quieres? ¿Humillarnos más? Lucía, con maletas Louis Vuitton raídas, escupió: eres una psicópata. Mi padre y madre, juntos por primera vez en meses, entraron cabizbajos. En la sala de conferencias, con vistas al río Tajo, desplegué la prueba, los documentos. No soy vuestra sangre, pero fui vuestra hija. Me excluisteis por un secreto que os carcomía. Ahora, elijo idos con una indemnización, o quedaros como sombras en mi imperio. Silencio. Mi padre se arrodilló primero. Voz ronca: perdóname, Elena. Fui un cobarde. Mi madre lloró, abrazándome por primera vez en años. Javier maldijo y se fue. Lucía negoció un puesto menor. Orgullo roto. Pero el CAO no terminó ahí. Mientras firmaban, un asistente irrumpió: señora, hay un problema. Un inversor mayoritario acaba de vender su paquete a Vargas Luxe. Espera, es Javier. El twist me golpeó como un maremoto. Javier, en secreto, había vendido acciones robadas a un fondo chino hostil, aliándose con ellos para derrocarme. Las alarmas sonaron, mi control se evaporaba en tiempo real. El Hotel Toledo se convirtió en un coliseo de traiciones renovadas. Javier había jugado su carta maestra desde las sombras de Marbella, usando contactos en Hong Kong. Había transferido acciones fantasma aún bajo mi nombre, pero enajenadas ilegalmente a un conglomerado asiático llamado Dreganin. Traición por traición, gritó por videollamada, su rostro distorsionado en la pantalla. Creíste que me tenías acorralado. Elena, soy el lobo original. El pánico se extendió como pólvora. Mi padre se levantó tambaleante: hijo, ¿qué has hecho? Nos hundes a todos. Lucía, pragmática hasta el final, tecleó furiosamente: podemos contrarrestar. Ofrezcamos una contraoferta. Pero yo veía el abismo. Dreganin no buscaba hoteles, querían terreno para casinos, desmantelando el alma de Vargas Luxe. Marco, a mi lado por teléfono desde Valencia, gritaba instrucciones: congela las transferencias, usa la cláusula de lealtad familiar. Corrí a la suite ejecutiva, laptop en mano, mientras el personal murmuraba en los pasillos. El corazón me martilleaba: meses de venganza, culminando en un boomerang. ¿Cómo no lo vi? Javier, siempre el jugador, había fingido rendición para contraatacar. Llamadas frenéticas a abogados, banqueros, inversores. Horas se convirtieron en una eternidad de números rojos y promesas rotas. Mi madre, inesperadamente, se plantó a mi lado: Elena, déjame ayudar. Conozco a un contacto en Macao. Por primera vez, su experiencia era un salvavidas, no una cadena. Al amanecer, el CAO explotó. Dreganin lanzó su OPA pública, acciones disparándose en la Bolsa de Madrid. La prensa asediaba el hotel, guerra familiar por el imperio hotelero. Yo, en pijama arrugado, dirigía la contraofensiva desde el balcón, con vistas al Tajo que ahora parecía sangre bajo el sol naciente. Marco llegó en helicóptero privado, un lujo que odiaría en circunstancias normales, aterrizando en el helipuerto. No estás sola, dijo, besándome con urgencia. Juntos, urdimos el contraataque: revelar las irregularidades de Javier a la CNMV, la Comisión de Valores. Pruebas que yo misma había acumulado. Pero el precio era alto. Javier, acorralado, contraatacó con lo peor: filtró el secreto del Arna a los tabloides. Mañana del Mundo, la heredera bastarda, legítima o impostora. Mi mundo se derrumbó en titulares. Llamadas de inversores retirándose, empleados dudando. Mi padre, en un arrebato de redención,
Dio una rueda de prensa. Elena es mi hija, en todo menos en sangre. Ella salvó lo que yo destruí. Lágrimas en sus ojos. Por primera vez reales. Lucía. En un twist de lealtad fracturada. Me traicionó de nuevo, vendió datos internos a Dreganin por un puesto en su junta. La confronté en el lobby, bajo los candelabros que una vez iluminaron nuestras navidades. Hermana, ¿por qué tanto me odias? Ella rió amargamente. No te odio, Elena. Te envidio. Tú siempre fuiste la fuerte. Yo solo sobrevivo. Sus palabras me desarmaron. La abracé. Un abrazo tóxico. Y susurré, sobrevive. Entonces. Pero sin mí. El clímax alcanzó su pico esa noche, en una junta virtual global. Yo, frente a la cámara, expuse todo, las traiciones de Javier, las deudas de mi madre, mi propia ilegitimidad. Vargas Luxe no es un negocio, es una familia rota. Pero yo lo reconstruiré, con o sin vosotros. Dreganin vaciló, sus ejecutivos en pijamas de seda, dudando ante mi furia cruda. Marco, a mi lado, presentó la contraoferta, alianzas con hosteleros españoles, un fondo ético. Las acciones se estabilizaron, y Javier fue arrestado esa misma madrugada por fraude. Esposas cliqueando en su yate. Victoria pírrica. El Hotel de Toledo. Testigo silencioso. Parecía exhalar alivio. Pero yo colapsé en los brazos de Marco. Sollozos ahogados. Ganamos. Pero perdí todo. Él me meció, no. Ganaste claridad. Mi padre entró, cojeando por la artritis, y se arrodilló de nuevo, hija. Quédate el imperio. Yo. Me retiro a un pueblo en Extremadura. Mi madre asintió. Ojos hinchados, permítenos redimirnos, como empleados humildes. Acepté, pero con condiciones, terapia familiar obligatoria. Restituciones. Javier. Desde la cárcel de Soto del Real. Envió una carta, me equivoqué. Perdóname como yo no te perdoné. La quemé, pero guardé las cenizas como recordatorio. 6 meses después. La Costa Brava volvía a ser mi santuario, pero transformada. El Hotel Vargas Cadaqués, ahora Elena Luxe Cadaqués, bullía de vida honesta, talleres de cerámica local. Cenas con productos andaluces. Huéspedes que no eran presas, sino amigos. Yo caminaba por la playa al alba, pies hundidos en arena fría. Marco a mi lado con nuestra hija recién nacida, Sofía, envuelta en una manta tejida a mano. El twist final, en la vorágine del CAO Trao. Descubrí mi embarazo. Un lazo nuevo, frágil y puro, anclándome a la redención. Mi familia era un mosaico roto, pero pegado con esfuerzo. Mi padre gestionaba el Hotel de Toledo, sus manos temblorosas plantando olivos como yo siempre quise. Hija, el legado no es ladrillos, es esto, dijo una vez, señalando a Sofía dormida. Mi madre, en Barcelona, dirigía RRHH con mano firme pero compasiva, sus deudas pagadas con sudor. Lucía, sorprendentemente, floreció en un rol menor en Valencia, casada con un chef local, sus envidias transmutadas en gratitud. Javier salió en libertad condicional, trabajando como botones en Marbella, su orgullo domado por terapias y visitas a sus hijos. Nos escribíamos cartas, no emails, palabras crudas, curativas. La prensa había olvidado el escándalo, reemplazado por mi renacimiento verde, artículos en El País alabando la sostenibilidad de Elena Luxe. Pero las noches, cuando Sofía lloraba, el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber residual me visitaba. ¿Había sido justicia o solo ciclo de dolor? Marco, siempre sabio, respondía, ambas. Pero eliges romper el ciclo. Una tarde, en el balcón del hotel, recibí una visita inesperada, Antonio Ruiz Jr., mi medio hermano perdido, fruto de otro afer de mi verdadero padre. Alto, con ojos como los míos,
Extendió la mano, hermana. Leí tu historia. Quiero ser parte, no de la venganza, sino de la familia. El twist definitivo no estaba sola en la ilegitimidad. Juntos, expandimos a Andalucía. Su conocimiento de olivares fusionándose con mi visión hotelera. El final no era un lazo perfecto, era una cicatriz honrada. Sentada con Marco al atardecer. Sofía gateando en la alfombra. Miré el mar. ¿Valió la pena? Susurré. Él sonrió, sí. Porque elegiste perdón. No solo victoria. Y así, de las cenizas de la traición, renací no como dueña, sino como guardiana. El imperio era mío, pero el verdadero tesoro, las lecciones grabadas en el alma, irremediables, eternas. Fin.